Capítulo 17. Nueva York. 12 de marzo del 2014. Hoy el día presenta mejor. He salido el sol, el aire no es tan frío y Nueva York se encuentra repleto de cosas maravillosas. La comida, el arte, permanente oferta cultural. Aunque lo más le gusta a Adi es su tamaño. Los pueblos se exploran con facilidad. Una semana en Willow bastará para recorrer cada centímetro, cada descubrimiento, todos sus secretos. Pero en ciudades como París, Londres, Chicago o Nueva York no tiene que contenerse, no tiene con avidez que puede devorar cada día. Y aún así cualquiera quedarse sin aliento en la clase de lugar que alguien tardó años en conocer, y a pesar de ello, siempre parece haber otro callejón, otro conjunto de escalones o otra puerta. Tal vez por eso no se ha dado cuenta antes. Desde la acera bajando un corto tramo de escaleras hay una tienda medio escondida con el perfil de la calle. Se ha desvanecido de la calle el toldo y sin lugar a duda era púrpura con el paso, pero hace ya mucho que se ha desvanecido y se ha adaptado con una tonalidad grisácea. Aún el nombre de la tienda escrito en blanco es todavía legible, la última palabra, una librería de segunda mano. A juzgar por el nombre, las ventanales rebosantes del lomo apilados. A Adi se le acelera un poco el pulso. Estaba segura de haber descubierto todas, pero eso es la maravilla de Nueva York. Ha deambulado por buenas partes de los 5 distritos. A pesar de que ella, la ciudad sigue albergando sus secretos. Algunos están escondidos en rincones, bares, en sótanos, tabernas clandestinas, clubes exclusivos, mientras que otros se encuentran situados en plena vista. Son como los huesos de Pascua de una película en la que nadie repara hasta en el segundo o tercer visionado. A la vez se trata de algo totalmente diferente, porque no importa cuántas veces recorrerás esa manzana, no importa cuántas horas o días o años pasen memorizando los contornos en Nueva York, ya que en cuanto se da la vuelta es como si la ciudad volviera a moverse, ensamblarse, los edificios se levantan y se derriban, los negocios se abren y cierran, la gente llega y se va, el mazo sigue barajándose una y otra vez. Adi entra a la librería, por supuesto. Una tenue campanilla anuncia su llegada. Con el sonido queda sofocado de inmediato ante la aglomeración de libros en diversas condiciones. Algunas librerías están organizadas y otras más galerías que tiendas. Otras son más galerías que tiendas. Otras son estériles y en otras son los volúmenes cuentos e intactos tienen cavidad. Pero esta es diferente. Esta tienda es un laberinto de estantes y pilas, con contextos apilados al doble e incluso triple profundidad o una mandable de nuevo, papel y madera. Su clase se tiene una favorita. Es una que resulta sencillo perderse. Hay un mostrador junto a la puerta, pero aún está vacío y Adi merodea sin que la molesten por los pasillos, abriéndose camino a través de las entrañables estanterías. La librería parece bastante vacía, excepto que la presencia de un hombre blanco mayor que estudia una hilera de libros de suspenso y una presbicia chica negra sentada con las piernas cruzadas en una butaca de cuero al final del pasillo, mientras son unos hablarosos de plata resbalándose en sus dedos y orejas y un libro y unos libros de arte gigante descansan abiertos en su regazo. Adi pasa frente al cartel que reza poesía y la oscuridad susurra contra su piel, deslizándose los dientes con una cuchilla sobre un hombre desnudo. Ven a vivir conmigo y sé mi amada. Adi desliza la invitación con una palabra que ha repetido hasta el desgaste. No sabes lo que es el amor.
se detiene, sino que retuerce la esquina y arrastra con los dedos a lo largo de la sección de la teología. Hace un siglo leyó la Biblia, un Afganistán y el Corán tras una especie de frenesí espiritual. Deja también atrás a Becker, un religioso en sí mismo. Se detiene en la sensación de autografía. Ojea los títulos con los lomos que se encuentran llenos de yo y mí. Palabras posesivas que para vidas posesivas. Qué lujo poder encontrar la historia de uno mismo. Sé leído y sé recordado. Y algo golpea el codo de Adi y hay que bajar la mirada, ver un par de ojos ámbar que parecen tan viejos como el libro que tiene en las manos. Abre la boca y deja escapar algunos entre bostezos y maullidos en sonidos huecos y silbantes. Hola. Rasca al gato entre las orejas y provocándole un ronroneo de placer. Vaya, dice con voz masculina detrás de ella. Por lo general, novela pasa para la gente. Adice la halaga está dispuesta a hacer un comentario sobre el nombre del gato, pero se queda en blanco en cuanto ve al chico, porque es un momento, solo un momento, antes de enfocarse bien en su rostro. Podía haber jurado que pero no es él. Por supuesto que no. El pelo del chico, aunque negro, cae en rizos sueltos alrededor de su cara. Sus ojos detrás de sus gafas de montura gruesa poseen una tonalidad más gris que verde. Hay algo frágil en ellos, más parecido al cristal que a la piedra, y cuando habla, su voz es suave, cálida e innegablemente humana. ¿Necesitas ayuda? Adi sacude la cabeza. No, contesta aclarándose la garganta. Solo estaba echando un vistazo. Muy bien, dice él con una sonrisa. Pues sigue mirando. Adi lo ve de alejarse y sus rizos negros desaparecen en el laberinto de libros antes de que vuelva a dirigir su mirada al gato. Pero el gato también se ha esfumado. Adi devuelve el volumen que tiene en las manos a la alcantarilla y continúa, hojeando las espaldas y enfocando su atención en los tonos que abarcan la sección de arte e historia de la humanidad, mientras espera que el chico apiara. Pero al empezar el ciclo de nuevo, entonces, ¿qué diría ella cuando lo haga? Debería haberle pedido ayuda, dejar que le guiara a través de los estantes, pero el joven no regresaba. La campanilla de la tienda vuelve a sonar. Anuncia la llegada de un nuevo cliente. El tiempo que Adi llega a los clásicos Wolford, Antígona, la Odisea. Hay un montón de ediciones de esta última, y Adi está sacando una de ellas cuando oye un repitido estallido de risas, agudas y ligeras, curiosas a través de un hueco en las estantes, y ve una chica rubia apoyada en el mostrador. El chico se encuentra al lado, limpiándose las gafas con el dobladillo de la camiseta. Inclina su cabeza y las pestañas oscuras le rozan la mejilla. Ni siquiera mira a la chica, se pone de puntillas para acercarse a él. Ella extiende el brazo y le pasa una mano por la manga, igual que acaba de hacer Adi por las estanterías. Entonces él emboza una sonrisa avergonzada y tranquila, borra cualquier parecido con la oscuridad. Adi se mete en el libro bajo el brazo, se dirige a la puerta y sale al exterior, aprovechando que el chico está distraído. Oye, la llama una voz, la voz del repentino. Ella continúa subiendo los escalones hacia la calle. Dentro de el estante se le olvida dentro de un instante. Su mente quedará en blanco y él una mano aterriza en su hombro. Tienes que pagar. Se da la vuelta y el chico de la tienda, con la respiración entrecortada, muy molesto. Ella desvía la mirada hacia los escalones, a la puerta abierta. Debe de haberla dejado entornada. Él debe de haber estado pisoteándole los talones, pero aún así la sigue siguiendo hasta afuera. ¿Y bien?, exige él. Le suelta el hombro y extiende la palma de la mano. Podría correr, pero por supuesto que no vale la pena. Nadie comprueba el precio con la parte posterior del libro. No es muy caro, pero vale más de lo que lleva encima. Lo siento, le dice devolviéndoselo. Él frunce el ceño y entonces un surco demasiado profundo cruza su rostro.
Una arruga fruto de década de repetición, aunque es imposible que tenga más de 30 años. El chico contempla el libro y alza una ceja oscura detrás de sus gafas. Una librería llena de libros antiguos y tú robas una edición de bolsillo destartalada de la Odisea. Sabes que no sacarán muchas por ella, ¿no? Adi le sostiene la mirada. ¿Quién dice que vaya a revenderlo? Además está en griego. Había ignorado ese detalle, aunque da igual. Primero se leyó los clásicos en latín, aunque en las décadas posteriores aprendió griego. ¡Qué idiota!, dice con ironía. Habría haberlo robado en inglés. El chico casi emboza una sonrisa, pero la mueca que asoma a sus facciones revela desconcierto. En vez de eso sacude la cabeza. Llévatelo, dice alcanzándole el libro. Creo que la tienda puede prescindir sin él. Adi tiene que luchar contra el impulso repentino de empujarlo hacia él, y parece demasiado un gesto de caridad. Henry, la llama la atractiva chica negra desde la puerta. ¿Quieres que llame a la policía? No. Todavía mirando a Adi. No pasa nada. Entorna los ojos como si estuviera estudiándola. Ha sido un error. Ella contempla al chico. Henry luego extiende la mano y recupera el libro, acomodándolo contra ella mientras él depende vuelve a entrar a la tienda. Adi se agacha y se arrastra hacia las cuadras de la parte de atrás del establo. Los sacos y las alfombras se hallan esparcidos en las barreras de madera que elevan entre los caballos. Hambrienta se abalanza sobre los arreos. Busca debajo de las hebillas y las solapas. No hay ningún monedero, pero encuentra una pesada mapa de montar, un pejello de vino y un cuchillo para desiguar de la longitud de su mano. Se envuelve los hombros en la capa, se guarda la cuchilla en su bolsillo profundo y el vino en otro. Sigue arrastrándose silenciosamente como un fantasma. No ve el cubo vacío hasta que encuentra su zapato chocado. Choca contra él con un fuerte estruendo. Cae con un golpe sordo sobre el Edo, y Adi contiene el aliento y espera el ruido haya quedado disimulado por el arrastre de los cascos. Pero el mozo de cuadra deja de tararear. Ella hunde todavía más, se encoge con la sombra de la cuadra más cercana, transcurriendo 5 segundos, luego 10, y al final tararea comienza de nuevo, y Adi se endereza y se dirige a la última cuadra donde corpulento caballo de tiro descansa, marcado trigo, junto a una bolsa de correa. Acerca los dedos a la hebilla. ¿Qué estás haciendo? La voz suena junto detrás de ella. El musgo de cuadra ya no tararea ni cepilla la yegua mateada. Está en el pasillo entre los atracaderos, en un puñado de forraje a la mano. Disculpe, señor, contestó ella con la voz un poco entrecortada. Busco el caballo de mi padre. Me ha pedido que le lleve algo que guarda en la bolsa. Lo contempla fijamente, sin parpadear, con los rasgos medio ocultos por oscura extensión de su caballo. ¿Cuál es? Desearía haber prestado la misma atención a los caballos que a las alforjas, pero no puede permitirse vacilar, pues desataría su mentira, de modo que vuelve con rapidez hacia el caballo de tiro y dice: ese. Pasa una mentira, es bastante buena, que fácilmente podría haber sido verdad si tan solo hubiera escogido otro caballo. El hombre emboza una severa sonrisa bajo la barba. Ah, dice él golpeando la mano con el forraje. Da la casualidad que el caballo es mío. Adi le invade el extraño y desagradable impulso de echarse a reír. ¿Puede elegir otra vez?, susurra, dirigiéndose a la puerta del establo. En algún lugar cercano una yegua relincha, otra da un golpe en la pezuña, y el hombre deja de atestiguar la palma en el forraje. Adi avanza entre las cuadras a trompicones
pisones, con el pozo pisándole los talones. Es rápido. Su agilidad proviene sin duda de la captura de los animales, pero ella es más ligera y tiene mucho más que perder. Él le roza el cuello de la capa que ha robado con la mano, pero corrige atraparla. Los enérgicos pasos del hombre vacilan aminorando la marcha. Adi cree haber sido airosa antes de oír claro y agudo sonido de capas resonando en la pared del establo, seguido por el ruido de unas botas que acercan desde el exterior. Casi ha llegado a la entrada del granero, cuando aparece un segundo hombre que atraviesa el umbral como una extensa sombra. ¿Se ha escapado algún caballo?, exclama, antes de verla envuelta en la capa robada, en sus enormes botas atrapadas en el heno. Ella se entambala hacia atrás y cae de nuevo en los brazos del pozo de cuadra. Este cierra los dedos y traspensado como grises alrededor de sus hombros, y cuando Adi trata de liberarse de él, sujeta con tanta firmeza como para mayugarla. Le he pescado robando, dice él, raspaleando las mejillas con la dureza se cubre el rostro. Suéltame, suplica ella mientras él la aprieta con fuerza. Eso no es ningún puesto de mercado, se burla el segundo, sacándose un cuchillo del cinturón. ¿Sabes qué es lo que le hacen a los ladrones? Ha sido un error, por favor, déjame ir. El cuchillo sacude con un dedo. No hasta que hayas pagado. No tengo dinero, no pasa nada, contestó el hombre. Las ladronas pagan con su cuerpo. Ella intenta zafarse, pero los brazos del hombre parecen cadenas y está acercada al cuello, a los bordos de su vestido, y empieza a cortárselos como si fueran hilos. Cuando Aldi se retuerce de nuevo, ya no trata de liberarse, sino intenta alcanzar el cuchillo para desuezar que está dentro del bolsillo de su capa robada. Roza con los dedos de la empuñadura de madera 2 veces antes de poder agarrarla. Conduce la hoja hacia abajo y hacia atrás. Se la clava al primer hombre en el muslo, notando cómo se hunde en la carne de su pierna. Él deja escapar un grito antes de apartarla, como un avispón, lanzándola hacia adelante, justo sobre el cuchillo del otro hombre. El dolor lo atraviesa al hombre al tiempo que el cuchillo se entierra en su piel y recorre su clavícula, dejando un rastro de calor abrasado. Su mente se queda en blanco, pero sus piernas comienzan a moverse y conduce a través de las puertas del establo en dirección a la plaza. Se oculta tras un barril y ve cómo los hombres salen unos instantes después, tambaleándose y maldiciéndolo con el rostro retorcido, con la rabia y algo peor, algo oprimido y hambriento. Entonces un paso al siguiente, sus movimientos se apaciguan. Entre un paso y el siguiente, la presteza de ambos disminuye y se desvanece, y sus intenciones acaban deslizándose igual que el pensamiento fuera de su alcance. Los apuñados se encuentran ahora erguidos. Sus pantalones no muestran signo alguno de desgarro. Sí hay sangre empapada en la tela. La huella que Adi ha dejado en su cuerpo ha desaparecido. Los hombres se empujan, dando de codazos con las costillas, y se dirigen de nuevo al establo. Adi se desploma hacia adelante, con la cabeza apoyada en el barril de madera. El hecho de palpitar el tiempo que el dolor traza una línea vívida a lo largo de su cuello, y cuando se presiona la mano contra la herida y sus dedos se manchan de sangre. No puede sentarse allí, acurrucada detrás del barril, de modo que se obliga a levantarse. Se balancea con sensación de madereo, pero náuseas se desvanecen poco después y ella sigue de pie, echa a andar presionándose el hombro
con una mano y sujeta el cuchillo bajo la capa de la otra. No sabe cuánto decide abandonar Le Mans, pero no mucho después atraviesa el patio y se aleja del establo. Recorre las sinuosas calles, dejando atrás las posadas y las tabernas de mala muerte, a la muchedumbre y las risas estridentes, retumbando la ciudad con cada paso. El color abrasador que siente en el hombro para ser pulsado sorda y después desapareció por completo. Traza la herida con los dedos, pero ya estás ahí. Lo mismo que ocurre con la sangre de su vestido. Se ha desvanecido como las palabras que garabateó en el pergamino de su padre, las líneas que dibujó en el lomo de la orilla del río. Los únicos rastros de la herida se han dejado en su piel. Una costra de sangre seca a lo largo de la clavícula manchó su rojo con la palma de su mano, y muy a pesar, nadie se maravilla durante un momento de la extraña magia que la envuelve. La prueba de que es cierto todo. La sombra cumplió su palabra. Trabó sus plegarias, deformó sus deseos hasta convertirlos en algo perverso y prohibido, pero le concedió a esto al menos la vida. Un ruido disgustado emerge de la garganta y ella percibe alivio en él. Esta vez también horror por la autenticidad de su hambre, un hecho que acaba de empezar a descubrir por el hecho de sus pies, aunque sea incapaz de cortarse ni mayugarse, pero el ardor que le ocasiona la herida de su hombro antes de que se acurrucara, después de que la oscuridad haya librado de la muerte, pero no de esto, del sufrimiento. Pasarán años antes de que aprenda el verdadero significado de esa palabra, pero en este momento, mientras caminaba hacia el espeso atardecer, todavía siente alivio por estar viva. Un alivio que se tambalea cuando llega a la fuera de la ciudad. Adelaide nunca ha viajado muy lejos. Le Mans se dirige a su espalda y frente a ella los altos muros de piedra dan paso a los pueblos dispersos y cada uno con un bosque de árboles y luego a campo abierto y luego no sabe qué más. Cuando Addie era pequeña subía las laderas que se lavaban alrededor de Willow, corría hasta el mismo borde de la colina, el lugar donde el suelo desaparecía. Él se detenía con el corazón palpitando con fuerza mientras su cuerpo se inclinaba hacia adelante y anhelando caer. El más leve empujón y el peso haría el resto. Ahora no hay ninguna colina empinada bajo sus pies, ningún pendiente, pero aún así nota cómo pierde el equilibrio, y entonces la voz de Estelle se levanta para encontrarse con ella en la oscuridad. ¿Cómo dirige al final del mundo?, la preguntó una vez, y cuando Addie no supo corresponder, la anciana le sonrió con su característica sonrisa arrugada y respondió: paso a paso. Addie no llegaba al final del mundo, pero debía dirigirse a un lugar, y en ese momento decidió su destino: ir a París. Es junto con Les Mals la única ciudad que conoce su padre, un lugar que su desconocido menciona innumerables veces y que apareció en todos los cuentos. Su padre, un lugar de dioses y reyes, de oro y de esplendor, de promesas. Con las palmas abiertas para entrenar en tormenta, Estelle siempre ha preferido su propia compañía a la de los demás, a quien probablemente no le importaría estar sola en el mundo. Trataría de imaginar lo que diría la anciana si pudiera verlo ahora, pero cada vez que intenta evocar esa mirada aguda y esa voz sabia, solo la forma en que Estelle la miró durante sus últimos momentos, la manera en que su rostro se arrugó y luego se relajó. Tras toda una vida siendo su amiga, ese recuerdo evaporó con una lágrima. No debería pensar en Estelle. Adelaide se abrazó a rodilla con los brazos e intentó dormir, y aunque se despierta de nuevo, la luz del sol la baña a través de los árboles. Hay un pisón en el suelo mugroso cercano, pisoteado y doblado de su vestido. Lo aparta y se arruga del bolsillo con busca de un pajarito de madera en el que se pone de pie. Se balancea, marea con hambre y se da cuenta de que no ha podido nada más que fruta en un día y medio. Me llamo Adelaide Laurer, se dice a sí misma mientras se dirige de nuevo al sendero. Se está convirtiendo en un mantra, algo que pasa del tiempo para rendir sus pasos, y lo llama una y otra vez. Retuerce una cura y se detiene. Parpadea con firmeza como si el sol la deslumbrara. No es así, sin embargo el mundo se
despliega ante ella. Se ha sumido en un repetido y vívido amarillo. Los campos verdes han sido devorados por un manto de color de la yema de huevo. Una manera abrumadora. Adele la contempla y durante un momento se olvida del hambre, de sus pies dolorosos y su pérdida repentina, y de maravilla ante lo impactante se olvida ante el color avasallado. Avanza por el campo y mientras los capullos de las flores le rozan la palma, sin temor aplasta la vegetación bajo sus pies, pues las plantas ya se han enderezado. Su paso y sus huellas se han borrado. Cuando llega al otro extremo del campo, al sendero y la extensión de verdes, el paisaje se le antoja apagado y ella recorre el horizonte en forma de otra fuente de asombro. Poco después vislumbra una ciudad más grande y ella se dispone a abordarla antes de captar un olor al aire que se le provoca el dolor de estómago. Mantequilla y levadura, el dulce y suculento olor del pan, y su aspecto en el que su vestido se ha caído del tendedero, arrugado y sucio, y su pelo se ha ido enmarañado, pero está demasiado hambrienta como para que el pueblo. Las voces se levantan con un aroma de alimentos horneándose, y el torso se esquina y ve a puñado de mujer sentada alrededor de un horno comunitario. Descansa en el banco de piedra que lo rodea, siendo y charlando como pájaro, en una rama mientras los paneles se hinchan dentro de la boca abierta del horno. Su visión es estremecedora, tan corriente que le resulta dolorosa. Adele permanece durante un momento bajo una helada, escuchando el ritmo y el iriso de sus voces. Ante el hambre se le obliga a avanzar. No tiene que paralearse desde el bolsillo para saber que no dispone de ninguna moneda. Tal vez podría hacer un trueque por el pan, pero lo único que posee es el pájaro, y cuando no alcanza, él intenta de pliegues de su falda, los dedos se niega a soltar la madera. Podría mendigar, pero el rostro de su madre le viene a la mente, con los ojos entornados de desprecio. Su única alternativa es el robo, lo cual está mal, por supuesto, pero el hambre la asucia demasiado como para evitar sobre el aspecto pensamiento de su acción. Solo queda la cuestión de cómo llevarlo a cabo. El horno se encuentra vigilado, y a pesar de lo rápido que ella parece desaparecer de la memoria, sigue siendo de carne y hueso, no un fantasma. No puede plasmarse allí y birlar el pan sin causa de revuelo. Si la olvidara un poco después, verá qué peligro se enfrenta antes de que lo hiciera. Si llegara hasta el pan y luego se alejara, ¿cuánto tendría que correr? ¿A qué velocidad? Y entonces la oye, el suave sonido de un animal casi imperceptible bajo las voces de la mujer. Le da la vuelta a la casetera de piedra y ve su oportunidad al otro lado del camino. Una mula permanece a la sombra, masticando de forma perezosa junto a su saco de manzana y un montón de leña. Lo único que hace falta es un único golpe fuerte y mula de sacude, más que debido a la conmoción del dolor, a menos que ella espera a ella. A menos eso es para ella. Se lanza hacia adelante, volcando las manzanas y la madera mientras pone en marcha. Así mismas, la inquietud se propaga por la plaza durante un instante breve, pero su ruidoso mientras el animal se aleja arrastrando un saco de grano, y las mujeres se ponen de pie un salto y los gritos de sus risas se convierten en tensos gritos de consternación. Adeline se escabulle hasta el horno como una nube y toma el pan más cercano de la boca de la piedra. El dolor le recorre los dedos al agarrarlo y casi lo deja caer, pero tiene demasiada hambre y el malestar, como bien aprendido, no dura mucho. El pan es suyo y para cuando la mula se tranquiliza el grano vuelve a su lugar. Las manzanas se recogen y las mujeres regresan a su sitio junto al horno. Ella ya se ha ido. Se apoya a la sombra de un establo en las fuentes de la ciudad, hincado los dientes en el pan cocido. La masa se desmorona en su boca, pesada, dulce y difícil de tragar, pero no le importa, le llena la barriga lo suficiente y la calmará su hambre durante un rato. Su mente comienza a despejarse, la opresión de su pecho se afloja. Por primera vez
desde que dejó Willow se siente, si no entera, algo más humana. Se impulsa desde la pared del establo y echa a andar de nuevo, siguiendo el movimiento del sol y la causa del río hacia el manse. Me llamo Adelaide. Empieza de nuevo y se detiene. Nunca he entusiasmado del nombre y ahora sí, ni siquiera puede pronunciarlo. Cualquiera que sea el nombre que use para misma, pertenece solo en su cabeza. Adelaide es la mujer que llevó en Willow. Es la víspera de una boda que no deseaba celebrar, pero Addie fue un regalo de Estelle, más corto, más afilado. El nombre de la niña que viajara hasta el mercado y se esforzaba por ver encima de los tejados, de la chica que dibuja y soñaba con una historia más grande, el mundo más vasto, una vida llena de aventuras, y así, mientras camina, comienza a narrar la historia de nuevo en su cabeza. Me llamo Addie Lawrence. Capítulo 15. Nueva York, 11 de marzo del 2014. La casa está demasiado silenciosa sin James. Addie nunca pensó que él fuera una persona ruidosa, alegre, encantadora, aunque en absoluto intridente, pero ahora se da cuenta de lo mucho que su presencia llena el espacio. Esa noche James puso un disco y cantó mientras cocinaba queso en la parrilla. El fogón de 6 hornillas se lo comieron de pie porque el departamento era nuevo y aún no podía comprar las sillas de la cocina. Siguen sin haber sillas, pero ahora tampoco hay ningún James. Está de viaje grabando, por lo que el piso se extiende a su alrededor, demasiado silencioso y grande para una sola persona. La altura de la vivienda, además del doble de cristalamiento de los ventanales, se combinan para bloquear los sonidos de la ciudad y redundan Manhattan. Es una imagen quieta y gris, al otro lado de la ventana. Addie reproduce disco tras disco, pero el sonido solo hace eco. Intenta ver la televisión, pero el zumbido de las noticias es más ruidoso estadístico que otra cosa, al igual que el diminuto coro de voces de la radio, demasiado alejada para conocer reales. El cielo de fuera posee un tono gris invariable y fina neblina que lluvia difumina los edificios. Uno de esos días perfectos para encender el fuego de leña. Prepárense una taza de té y sumérjanse en el buen libro. Pero a pesar de que James tiene una chimenea, solo es de gas, y cuando inspecciona la alacena en busca de su té favorito, encuentra la caja al fondo, aunque vacía. Todos los libros que hay en el apartamento son de historia, no de ficción. Addie sabe que no puede permanecer aquí con nada más que su propia compañía. Se viste de nuevo con su ropa y hace la cama, aunque está segura de que el personal de limpieza ordenará y limpiará el piso antes de que James vuelva. Tras echar el último vistazo al deprimente día, toma una bufanda plisada de cachemira del armario que todavía tiene la etiqueta puesta y se encamina hacia la calle, con el panel de la puerta resonando tras ella. Al principio no sabe dónde se dirige. Algunos días todavía se siente como un león enjaulado que pasea por su prisión. Sus pies tienen mente propia y no tarda en conducirla hasta el centro. Me llamo Addie Lawrence, piensa mientras camina. Ha pasado 300 años y una parte de ella todavía teme olvidarlo. Ha habido momentos en como es natural en lo que ha deseado que su memoria fuera más voluble, en los hubiera dado cuenta cosas que sumergían la locura y desaparece, pertenecen a una misma supone un camino más agradable, igual que Peter Pan, de J. M. Barrie. Al final del libro, cuando Peter se sienta en la roca, recuerda de Wendy Darling. Se desvanece su mente, olvides triste y desde luego, pero que te olvides resulta solitario. Recordan cuando nadie más lo hace. No me acuerdo, susurra la oscuridad, casi con amabilidad, como si no fuera él quien lo maldijo. Yo me acuerdo, susurra la oscuridad, como si amabilidad, como si fuera él quien lo maldijo. Tal vez sea el mal tiempo, o quizás su estado de ánimo sensible, lo que conduce
Lo conduce Adi a lo largo del extremo oriental del Central Park hasta llegar a la calle 82, en el vestíbulo de mármol del Museo Metropolitano de Arte. Adi siempre ha sido aficionado a los museos. Son espacios donde la historia se recopila en un lugar ajeno, donde el arte se ordena y los objetos descansan apenas. A veces Adi se sienta como si fuera un museo, uno que solo ella visitaría. Al cruzar el gran vestíbulo con sus arcos de piedra y sus columnas, se abre paso al arte grecorromano y deja atrás Oceanía, exposiciones que han contemplado cientos de veces, y continúa hasta llegar a la sala de esculturas europeas, con grandes figuras de mármol. Una habitación más allá la encuentra, donde siempre está y reposa una vitrina apoyada en la pared, flanqueada a ambos lados por piezas de hierro o de plata. No es demasiado grande para tratarse de una escultura. Tiene la longitud de su brazo desde el codo hasta las puntas de los dedos, un zócalo de madera, 5 pájaros de mármol encarnados sobre él, cada uno a punto de alzar el vuelo. Es el cuarto que trae su mirada. La elevación del pico, el ángulo de sus alas, el suave plumaje plasmado en tiempos de madera y ahora es piedra. Se llama revenir, regresar. Adi recuerda la primera vez que se escapó con la obra, un pequeño milagro posado en una tarima blanca y pulcra. El autor, Arnold Miret, es un hombre que nunca conoció, y aún así, frente a ella se halla un fragmento de su historia, su pasado. Ese artista lo encontró y lo convirtió en algo memorable, algo valioso, algo hermoso. Desea poder tocar el pajarito, para pasar el dedo a lo largo del ala, como siempre hizo, aunque sabe que este no es el perdió. Sabe que este no fue tallado por las fuertes manos de su padre, sino por un desconocido. A pesar de todo está allí, es real y de alguna manera le pertenece. Un secreto guardado, un registro, la primera huella que dejó el mundo, mucho antes de saber la verdad, de que las ideas son mucho más idómitas que los recuerdos, que anhelar y buscar formar arriesgarse. Capítulo 16. Les Mans, Francia. 31 de junio de 1714. Le Mans J, como un gigante dormido en los campos que se extiende a lo largo de Chertsey. Han pasado más de 10 años desde que a Adi se le permitió viajar a la ciudad amurallada, encarada, al lugar de su padre en el carro de la familia. Su corazón se acelera cuando atraviesan las puertas de la ciudad. Esta vez llega sin la yegua, sin su padre y sin el carro, pero a la vez a la luz despertina del ajetreo, y el balbuceo brilla a través de la ciudad. Tanto como recordaba, Adi no se molestó en tratar de pasar desapercibida. Si de vez en cuando alguien separaba a la joven del vestido blanco manchado tras mirar su dirección, esa persona se guarda su opinión para sí. Es más fácil que solo entre tanta gente. El único problema es que no sabe a dónde ir. Se detiene un momento para pensar, pero de pronto oye el ruido de una persona pezuñas demasiado cerca, y Adi se libra un poco de ser pisoteada por un carro. ¡Aparta!, él exclama al conductor mientras ella se lanza hacia atrás, solo para chocar con una mujer que lleva una cesta de peras. La cesta se inclina dejando caer 3 o 4 piezas de fruta en el camino. Empedrado. Mira por dónde vas, gruñe la mujer, pero cuando Adi se inclina para ayudar a recoger las peras caídas, la mujer chilla y le pega un pisotón en los dedos. Adi retrocede y se mete con las manos en los bolsillos. Se aferra al pajarito de madera, mientras avanza con las sinuosas de la calle hacia el centro de la ciudad. Hay muchos caminos, pero todos parecen iguales. Había creído que este lugar se le resultaba familiar, pero solo produce una sensación de extrañeza.
Se asemeja a una fantasía fruto de su sueño de hace mucho tiempo. Cuando Adi estuvo aquí por última vez, la ciudad pareció una maravilla. El lugar enorme, lleno de vida. Los mercados bullían, bañados por el sol. Las voces resonaban en la piedra, y los anchos hombros de su padre acumulaban los lados más asombrosos, más sombríos de la ciudad. Pero ahora está sola, de amenaza se ha inclinado a su alrededor, como la niebla, iluminando el vibroso encanto del ambiente, dejando solo los cuantos afilados que sobrepasan a través de la niebla. Un paliespeto aún no conoce la palabra, pero dentro de 50 años, en un salón de París, escuchará por primera vez el concepto de un pasado que ha sido borrado, templazado por el presente y recordará este momento en Le Mans. Un lugar conocido y a la vez extraño. Qué tontería pensar que seguiría igual, donde todos los demás han cambiado cuando ella ha cambiado. Ha pasado de ser una niña a una mujer y luego se ha convertido en esto, un fantasma, un espectro. Trata saliva con fuerza y se pone de pie, decidió no chisparse ni desmoronarse, pero Adi no encuentra la posada donde ella y su padre se alojaron. Y aunque lo hiciera, ¿qué planearía hacer allí? No tiene forma de pagar y aún lleva dinero encima. ¿Quién le alquilaría una habitación a una mujer que viaja sola? Le Mans es una ciudad, pero no tan grande como para que alguien así le pase desapercibido al posadero. Adi agarra con más fuerza la talla de la madera que lleva en el bolsillo. Al tiempo que recorre las calles, hay un mercado nada más al ayuntamiento, pero los comerciantes ya están recogiendo los puestos. Las mesas se encuentran vacías y los carros, antes de que se les ocurra siquiera acercarse a la mendigar a otras manos más pequeñas y rápidas, se llevan los desperdicios. Hay una taberna en un extremo de la plaza y observando como un hombre desmonta su caballo, una yegua matea le pasa las riendas a un mozo de cuadra, volviendo casi de inmediato hacia el ruido y el ajetreo de las puertas abiertas de la taberna. El pozo conduce a las yeguas amplias, establos de madera, y se adentra en la relativa oscuridad. Pero no es establo de lo que le llama la atención a Adi, ni el caballo, sino que carga sobre el lomo dos alforjas pesadas, abultadas como sacos de grano. Adi cruza la plaza y escabulle en el establo tras el hombre y la yegua, con los pasos más ligeros y rápidos que es capaz de dar. La luz del sol se filtra débilmente a través de las vigías del techo. Moldea el lugar con relieves suaves, mientras algunas zonas descansan entre las capas de sombra. El tiempo del espacio se habría encantado dibujar varios caballos resueltos en sus cuadras. Al otro lado del establo, el mozo tararea, al tiempo que le quita la montadura a la yegua, arroja la silla sobre el pocillo de madera y cepilla al animal, siendo su propio pelo un nido de nudos y enredos. Adi se agacha y arrastra hacia las cuadras de la parte de atrás del establo. Primero cerró la puerta y luego desapareció Isabel amable un momento y aterrizó en el siguiente. Más adelante, mucho después, Adi convertiría estos ciclos en juegos. Con ahora mismo el dolor es demasiado reciente y demasiado agudo, y no puede imaginarse a sí misma lidiando de ese modo en una situación. No puede soportar la mirada cansada de su padre, el reproche de los ojos de Estelle. Adelaide Roy es incapaz de ser una extraña aquí con las personas que conoce toda la vida. Su olvido le duele demasiado. Su madre entra de nuevo en casa y Adeline abandona la protección del árbol y atraviesa el jardín. No se dirige a la puerta principal, sino al taller de su padre. Hay una sola ventana cubierta, una lámpara apagada y una única luz proviene de una franja de sol que penetra con la puerta abierta, aunque le otorga la iluminación suficiente para resplandecer por la estancia de saber del menor y al entorno de este lugar. El aire huele a savia, terroso y dulce. El suelo está cubierto de
virutas y polvo, y cada superficie alberga la recompensa del trabajo de su padre. Un caballo de madera inspira un máxime. Por supuesto que aquí no es más grande que un gato. Un jugo de cuencos, decorados únicamente con los anillos de tronco de donde fueron tallados. Una colección de pájaros del tamaño de la palma de la mano, con las alas expandidas, dobladas o extendidas en pleno vuelo. Adeline aprendió a dibujar el mundo con carbón y plomo pensando, pero su padre siempre lo ha usado de cuchillo para crear, tallado de formas a partir de la nada y otorgándole amplitud, profundidad y vida. Ahora ella extiende la mano y pasa el dedo por el hocico del caballo, igual que lo he hecho cientos de veces antes. ¿Qué hace aquí? Adeline desconoce la respuesta. Tal vez esté despidiéndose de su padre, su persona favorita en el mundo, así como ella lo recordará por la triste ignorancia de sus ojos, ni por la apariencia de su severo mentón mientras la lleva a la iglesia, sino por cosas que amaba, por el modo en que le enseñó a sujetar una varilla de carbón para embozar formas y sombras con el peso de la mano, por las canciones e historias y los paisajes de los 5 veranos en los que ella acompañó al mercado, cuando fue lo bastante mayor como para viajar, pero no tanto como para causar revuelo, por el delicado regalo que era el anillo de madera y el que ella talló cuando nació su primera y única hija, y el mismo que ella luego ofreció a la oscuridad. Incluso ahora se lleva la mano a la garganta para acurrucar el cordón de cuero, que el pulgar y la profunda de su interior se encoge cuando recuerda que la desapareció para siempre. Hay trozos de pergaminos desparramados por la mesa, cubiertos de dibujos y preocupaciones, las señales de creaciones pasadas y futuras. Un lápiz descansa en el borde del escritorio y Adeline alarga el brazo para alcanzarlo, e incluso cuando el terrible con resuena en el interior de su pecho, lo lleva hasta la página y comienza a escribir. Cher, papá. Pero a medida que el lápiz se desliza sobre el papel, las letras desvanecen a sus pasos. Para cuando Adeline ha terminado de escribir esas cosas vacilantes, para esa han desaparecido, y el golpe de la mesa en la mano vuelve un pequeño bote de barniz derramado en el valioso aceite sobre las notas de su padre, y la madera baja y se apresura a recoger los papeles manteniéndose las manos, y derriba uno de los pajarillos de madera. Pero no hay cabida en el pánico. El barniz ya está absorbiéndose, humedeciendo, como una piedra en el río, hasta perderse vista. Resulta de lo más extraño intentar darse sentido en este momento, detallar lo que ha perdido y lo que no. El barniz se ha evaporado, pero no ha vuelto al bote, que revació a su lado. Con su contenido perdido para siempre, el pergamino yace intacto, inmaculado, igual que la mesa debajo, que solo sus manos están manchadas, pues el aceite traza la espiral de sus dedos y las líneas de sus palmas. Todavía sigue observándola cuando retrocede y oye el terrible chasquido de la madera rompiéndose bajo su talón. Se trata del pajarillo de madera. Una de las olas se encuentra astillada sobre el suelo de la tierra y grabada. Adeline hace un gesto de dolor. Era su favorito de la banda. Congelado en el movimiento descendente, la primera maniobra del vuelo, se agacha para recogerlo, pero cuando se endereza ya no hay silla en el suelo. Es humano. El pajarillo de madera yace otra vez intacto. Casi lo deja caer. Sorprendida, ignora el movimiento por el cual es precisamente esto lo que se le antoja imposible. Se ha convertido en una extraña. Ha vivido como desapareció de las mentes de aquellas que han conocido y querido, con el vuelo tras una nube. Ha sido testigo de cómo cada huella ha intentado dejar de ser borrado, como si nunca hubiera estado allí. Pero con el pájaro es diferente. Tal vez porque puede sostenerlo en sus manos, tal vez porque durante un segundo hecho de poder enmendar un accidente, rectificar un error, parece una bendición y no
simplemente una extensión de su propia desaparición, de su incapacidad de dejar un rastro, pero Adelaide no piensa en ello de manera. Aún no. No ha pasado meses analizando la maldición, memorizando su forma, estudiando sus superficies lisas en busca de grietas. En este momento se limita a agarrar el pajarito intacto, agradecido de que éste esté a salvo. Se dispone a disolver la figura de su banda cuando algo la detiene. Tal vez la rareza del momento, tal vez el hecho de que ya extraña esta vida, incluso a pesar de que ésta jamás advertirá su ausencia. De modo que se mantiene el pájaro en el bolsillo de la falda y se obliga a salir del cobertizo y alejándose de su casa. Sigue extendiéndose, alejándose del tejo torcido y gira la curva hasta llegar a las huertas del pueblo. Solo entonces se permite echar la vista atrás y dejar que su mirada se desvíe por última vez hacia la hilera de árboles que se encuentra del otro lado del campo, cuya descansas sombras existen bajo el sol, antes de que dar la espalda al bosque, el pueblo Billon y a la vía que ya no es suya y echar a andar. Pierde de vista Bill. Capítulo 14. Capítulo 14. Boulogne-sur-Sarthe, Francia. 30 de julio de 1714. Pierde de vista Billon igual que al carro que retuerce una curva, mientras los árboles y las cortinas de los campos calidantes arguyen los tejados del pueblo. Para cuando Adelaide reúne el coraje de mirar hacia atrás, este ya no está allí. Suspira, le da vuelta y camina, haciendo una mueca de dolor debido a la extraña forma de las botas de George. Resulta demasiado grande para ella, tiene casi 2 veces el tamaño de su pie. Adelaide encontró un par de calcetines tendederos y los metió dentro de las puntas de las botas para ajustarlas. Pero tras caminar durante 4 horas, no nota el lugar de piel, esta carne viva, con la sangre acumulándose con las suelas de cuero. Le da miedo echar un vistazo, así que no lo hace y se centra solo en el recorrido que tiene por delante. Ha decidido dirigirse a la ciudad amurallada de La Mans. Es lo más lejos que le llegó y aún así no ha hecho el viaje sola. Sabe que existe un mundo enorme más allá de las ciudades que se siente a lo largo del Sarthe, pero ahora mismo no puede pensar en otra cosa que no sea el camino que existe ante ella. Cada paso que le da aleja de Williams de una vida que ya no le pertenece. Quería ser libre, dice una voz en su cabeza, pero no la suya, no, más profunda, más suave, y está cubierta de satén, y el humo de leña bordea los pueblos y las granjas solitarias de los campos. Ha transcurrido. Entonces el pueblo parece variarse a su alrededor, como si un artista hubiera trazado la línea general de un paisaje, pero a continuación se hubiera vuelto distraído. Es una ocasión. Adelaide oye el traqueo del carro que circula en el camino, así que se agacha a la sombra de una arboleda cerca y se espera que pase. No quiero alejarme demasiado del sendero ni del río, pero por encima del hombro, a través de los bosquecillos del árbol, arrisca el rubor amarillo de los frutos maduros y estómago gruñe de anhelo. Un huerto. La sombra resulta de lo más agradable, el aire es fresco y ella arranca un melocotón duro de una rama baja y hunde los dientes con acidez en la fruta. Su estómago vacío se contrae ante el contacto azucarado. A pesar del dolor, se come también una pera y un puñado de ciruelas, y coge una y otra vez las palmas ahuecadas. Una pera y un puñado de ciruelas. Recoge una y otra vez las palmas huecas del agua de un pozo se encuentran en el extremo del huerto. Antes de forzarse a dejar atrás el cobijo de los árboles y de adentrarse de nuevo en el bochornoso veraniego, las sombras se extienden dilatadamente en el suelo,
Cuando Adelaide se hunde por fin en la orilla, se quita las botas para examinar las heridas de los pies. No tiene ninguna, no hay rastro de sangre en los calcetines y sus talones se encuentran intactos. No hay indicio de alguno de los kilómetros recorridos, del desgaste reducido tras tantas horas de peregrinaje a lo largo del camino de tierra. A pesar de que experimentó el dolor de cada paso, el sol tampoco le quema a los hombres, aunque sintió su calor durante todo el día. Su estómago se retuerce, condicionado algo más que fruta, pero cuando la luz disminuye y las cortinas se escurecen, no hay faroles ni cosas a la vista. Está tan exhausta que le dan ganas de acurrucarse en la orilla del río y sacudir el suelo, pero los insectos brotan sobre el agua y las escribillas la piel, así que retira a un campo abierto y se hunde en medio de la hierba alta que hizo tantas veces de pequeña cuando ansiaba encontrarse en otro lugar. La hierba devoraba su casa, el taller, los tejados de Willow, todo excepto el cielo abierto sobre su cabeza, un cielo que podía pertenecer a cualquier lugar. Ahora, mientras contemplaba fijamente el atardecer mateado, echa de menos su hogar, no a Roger ni al futuro que ha rechazado, sino la forma en que Estelle le sujetaba la mano para enseñarle cómo recoger frambuesas de los arbustos, y el suave tatareo de su padre cuando trabajaba en su cobertizo, mientras el aroma de la savia y el serín colmaban el aire, los fragmentos de su vida que nunca quiso perder. Se mete la mano en el bolsillo de la falda en busca del pajarillo de madera. No se ha permitido tomarlo antes, casi convencida de que habría desaparecido, de que su rumbo no había servido de nada, al igual que cualquier otro acto que haya llevado a cabo, pero el pajarillo sigue allí, y la madera es suave y cálida al tacto. Adeline saca la figura, la sostiene contra el cielo y se maravilla. No ha podido romperla, pero sí llevársela. Entre la creciente lista de inconveniente, no puede escribir ni decir nombre ni dejar ningún rastro. Es lo primero que ha sido capaz de hacer. Puede robar. Pasará mucho tiempo antes de que conozca los límites de su maldición, y mucho más antes de que entienda el sentido del humor de la sombra, antes de que él complete una copa de vino y firme de que robo exitoso, un acto antónimo de ausencia de la huella. En este momento se limita a agradecer la presencia del talismán. Me llamo Adelaide Laurer, se dice a sí misma, agarrándose el pajarillo de madera. Soy hija de Jane y Matthew. Nací en Willow en el año 1691, en una casa de piedra junto al lago del antiguo Tejo. Le contó la historia de su vida a la figura, pero si tuviera olvidar de sí misma, tan fácil como los demás, sin saber que su mente es ahora una jaula infable de memorias, una trampa perfecta, nunca olvidará que, aunque deseara poder hacerlo, mientras la noche se desliza a su alrededor con el violeta dando paso al negro, Adeline observa la oscuridad y comienza a sospechar que la oscuridad la observa también a ella. Ese dios y ese demonio, con su mirada cruel y su sonrisa burlona y los rasgos retorcidos de una manera que ella nunca dibujó, mientras contemplaba el cielo fijamente con la cabeza erguida, cree reconocer en las estrellas la línea de su rostro, los pómulos y el ceño. El espejismo se consolida hasta que casi espera que el manto de la noche se ondule y se retuerza, igual que hicieron las sombras en el bosque, y el aspecto entre las estrellas se divida para dejar el descubierto de esos ojos esmeralda. Se muerde la lengua para no llamarlo, no seas que otro se decida responder. No esté en Willow. Después de todo, no sabe qué dioses podrían encontrarse aquí. Más adelante su fortaleza se tambalea. Más adelante habrá noches en las que necesitará llevar a desprenderse de toda precaución, y Adeline gritará y maldecirá y retorcerá que salga y enfrente a ella más adelante, pero esta noche está cansada y hambrienta y no piensa gastar la poca energía que le queda en dioses mudos, así que se acurruca de costado, cierra los ojos y espera que el sueño la abrace.
Cuando éste llega, sueña con antorchas que resplandecen en el campo, al otro lado del bosque, y con voces que gritan su nombre: Adeleine, Adeleine, Adeleine. Las palabras la golpean, tamborilando su piel con su lluvia, tamboreleando en su piel como la lluvia. Se despierta al cabo de un rato, sobresaltada. A su alrededor el mundo se encuentra teñido de negro azabache y el agujero se ha empapado del vestido, pues la tormenta es repentina e intensa. Atraviesa el campo apresuradamente, arrastrando la falda hasta la hilera de árboles más cerca. En Willow le encanta ir al golpear de la lluvia contra las paredes de su casa. Solía quedarse despierta y apreciaba la manera en que el agua limpiaba el mundo, pero aquí se halla desprovista de cama y refugio. Hace todo lo que posible para descubrir el agua del vestido, pero está enfriándose la piel, por lo que se acurruca entre las raíces, temblando bajo el deteriorado follaje. Me llamo Adeleine Laurer, se dice a sí misma. Mi padre me enseñó a ser una soñadora, mi madre a ser la esposa de alguien, y Estelle me enseñó a hablar con los dioses. Sus pensamientos se detienen en Estelle, quien solía permanecer bajo la lluvia con las palmas abiertas como para atrapar la tormenta. Estelle, quien siempre prefirió su propia compañía a los de los demás, a quien probablemente no le habría importado de estar sola en el mundo, y tratar de imaginar lo que diría la anciana si pudiera verlo ahora, pero cada vez que intenta evocar esa mirada aguda y esa voz sabia, solo se le va la forma en que Estelle se la mira durante en esos últimos momentos, la manera en que su rostro se arrugó y luego se relajó tras toda una noche siendo su amiga. Se recordó, se evaporó como una lágrima. No debería pensar en Estelle. Adeleine se trazó las rodillas. Con los brazos se intenta dormir, y cuando se despierta de nuevo la luz del sol se va a través de los árboles. Hay una pinza en el suelo musgoso, cercano, picoteado del dobladillo de su vestido. Lo aparta y se hurga el bolsillo de la busca del pajarillo de madera. El tiempo que se pone de pie, se balancea, se marea por el hambre y se da cuenta de que no ha comido nada más que fruta en día y medio. Me llamo Adelaide Roy, se dice a sí misma mientras se dirige de nuevo al sendero. Se está convirtiendo en un mantra, algo para el tiempo, para medir sus pasos, y lo repite una y otra vez. Tuerce una curva y detiene. Parpadea con fuerza como si el sol deslumbrara. No es así, sin embargo el mundo se despliega ante ella. Se ha consumido en el color de la yema de huevo. Mira por encima del hombro, pero el camino a su espalda sigue siendo verde y marrón, los tonos cubiertos del verano, y el campo frente a ella de semilla de mostaza. Aunque entonces todavía no lo sepa, es sencillamente precioso, de una manera abrumadora. Adelaide contempla durante un momento, se le olvida el hambre de sus pies doloridos y de su pérdida repentina, y se maravilla ante la impactante intensidad, ante el color abayazado. Avanza al campo, mientras los capullos de las flores le rozan las palmas, sin temor a aplastar la vegetación bajo sus pies, pues las plantas se han enderezado. Capítulo de sus mejillas. Posee una especie de belleza atemporal, según le han dicho, pero aquella era diferente. La gente giraba la cabeza, la contemplaba fijamente, y cuando ella preguntó por qué, él la miró. Él la miró y luego volvió. Él la miró con alegría y sorpresa. Le confesó que en realidad
era actor y que formaba parte del elenco de una serie que era bastante popular. Aquí un momento se sonrojó al contárselo, de pronto la mirada y luego volvió a estudiar su rostro, como si esperara encontrar algún cambio fundamental, pero Adi no había visto la serie y aún lo hubiera dicho no es lo que le ruboriza ante la fama. Ha vivido durante demasiado tiempo y conocido a demasiados artistas y aún así, mejor dicho, especialmente prefirió a lo que todavía no tenían las cosas claras, a lo que sigue buscando a sí mismo, de modo que James y Adi se siguieron conociendo. Ella burló de sus mocaciones, su suéter y sus gafas, mi montura de alambre. Él dijo que había nacido en la década equivocada y ella le contestó que había nacido en el siglo equivocado. Él se rió y ella no, aunque sí había alguna antelación en su comportamiento. Solo tenía 23 años, pero al hablar adoptaba la cadencia calmada y la lenta repetición de un hombre que era consciente del peso de su propia voz. Permanecía esa gente razón de joven que se vestía como sus padres. La pantomima se aquello demasiado ansioso por envejecer. Hollywood también le había dado cuenta, pues seguía ofreciéndole papeles de época. Tengo la cara indonés para el color sepia, bromeó. Adi sonrió. Mejor que tener la cara indonés para la radio. Era un rostro encantador, pero había algo que no encajaba. La sonrisa demasiado firme de un hombre se guardaba en el secreto. Logran acabarse el helado. Antes de que él demorara, su entusiasmo se apaciguó, el final se esfumó, y James dejó caer la chucha de plástico en la copa. Cerró los ojos y dijo, lo siento. ¿Por qué? Ella preguntó, y se recostó en su silla y pasó los dedos con el pelo. Los desconocidos de la calle podrían haberse tratado de un ademán indiferente, de un gesto felino, pero ella no pudo apreciar la angustia de su rostro mientras lo decía. Eres preciosa y amable y divertida, pero, insistió ella, percibiendo lo que diría a continuación, soy gay. La palabra se le atascó en la garganta al tiempo que le explicaba que estaba sometido a mucha presión y que detestaba la atención de los medios de comunicación y todas sus exigencias. La gente había empezado a susurrar, a hacerse preguntas, y él no estaba preparado para contar la verdad. Adi se dio cuenta entonces de que encontraría un escenario. Se había sentado frente a los ventanales de la heladería para que todos los vieran, y Jane seguía disculpándose, viviendo. No tenía haberse filteado con ella. De haberse filteado con ella. ¿Qué? Cállate. No puede hacer. ¿Por qué le dice a Leo? Porque Oscar, Filtrado con ella. Diciendo que no había filtrado con ella, que debería haberlo usado de esta manera, pero en realidad él no estaba prestando atención. Sus ojos azules se tornaron algo vidriosos mientras hablaba. Ella se preguntó si era lo que acababa, cuando el guión requería lágrimas, y dejaba de envolver esas emociones. Adi también tenía secretos, por supuesto, pero podía evitar guardárselos. Aún así sabe que se siente cuando alguien le arrebata la verdad. Entenderé que te quieras marchar, estaba diciendo él, pero Adi no se levantó, no hizo amargado de al abrigo, solo se inclinó hacia él y le rogó una arcada, un arándano del borde del cuenco. No sé tú, dijo de buen humor, pero yo me lo estoy pasando estupendamente. James dejó escapar un suspiro entrecortado, parpadeando para hacer desaparecer las lágrimas, y sonrió. Yo también, dijo él, y las cosas mejoraron después de eso. Es mucho más fácil compartir un secreto que guardarlo, así que cuando volvió a salir a la calle, tomando de la mano, adoptaron una actitud cómplice, aturdidos por la información íntima que compartían. No le preguntaba qué repasaba con ella, que la viera, pues sabía que si las
hacían fotos jamás saldría bien. Se publicaron fotos de ambos, pero el rostro de Addie siempre estaba oportunamente en movimiento, o salía oscurecido, de modo que siguió siendo un misterio para las revistas del corazón. Durante las semanas siguientes, hasta que los titulares se enfocaron en forma inevitable de la noticia jugosa, había vuelto ahí a su apartamento en el Baxter, pero tomar una copa. Las mesas estaban cubiertas por un hecatón de libros y papeles, todo relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Le confesó que estaba preparando papel leyendo los relatos autobiográficos que había podido encontrar. Le mostró las crónicas impresas y le dijo que quería el periódico de Fantasinaba, que conocía algunas historias. Se las contó como si perteneciera a otra persona, como si las experiencias de un desconocido en vez de las suyas propias. James le contó hecho en un ovillo en el rincón del sofá color crema, en los ojos cerrados y un vaso de whisky apoyado en el pecho mientras ella hablaba. Se quedaron dormidos en la enorme cama de James, asombrado del calor del otro. A la mañana siguiente, Addie se despertó antes del amanecer y se escabulló del apartamento, ahorrándole a ambos la incomodidad de una despedida. ¿Qué te ha pasado?, insiste Isabel. ¿Te has perdido? Adelaide asiente. ¿De dónde eres? De aquí. Isabel arrugó el ceño todavía más. ¿De Willow? Es imposible. Nos habríamos conocido. He vivido aquí toda la vida. Yo también, murmuró ella. Y Isabel de verdad debe de aparecer en una ilusión, pues sacude la cabeza como si estuviera apartando un pensamiento. ¿Dónde habrá metido ese chiquillo?, murmura. Vuelve a la posada, mira sobre Adelaide. ¿Puedes ponerte de pie? Se dirige al jardín agarrándola del brazo. Adelaide está sucia, pero Isabel no la suelta. Y Addie se le suelta la garganta ante este sencillo gesto de boda. Ante la calidez de su contacto, Isabel trata como un animal salvaje y se dirige a ella con suavidad y ejecutando sus movimientos lentos mientras la conducen al interior de la casa. ¿Estás herida? Sí. Piensa, aunque Isabel sabe que hablará de rasguños, cortes y heridas superficiales, y de eso está menos segura. Se contempla a sí misma, la oscuridad de la noche habla ocultando la peor parte, pero en plena luz del día todo queda expuesto. El vestido donde Addie está hecho trizas, sus sandalias destrozadas y su piel teñida del suelo del bosque. Anoche sintió el rasguño de las razas, pero ahora no advierte moretones violentos, ni cortes ni señales de sangre. No, dice con suavidad mientras entra a la casa. No hay rastro de Mattie y de Henry, su segundo hijo. Solo la bebé. Sara está en su canasta durmiendo junto a la chimenea. Isabel se sienta a Adelaide en una silla frente al bebé y deposita un recipiente de agua con el fuego. Eres muy amable, susurra Adelaide. Yo era un extraño y tú me invitaste a entrar, repone Isabel. Era un versículo de la Biblia. Lleva una palabra en la mesa junto a un paño, arrodillándose a los pies de Adelaide. Le quita las sandalias sucias y la coloca junto a la chimenea. Acto seguido le toma las manos y empieza a limpiarle la suciedad del bosque de los dedos y de la tierra debajo de las uñas. Mientras tanto, Isabel la abruma y le pregunta a Adeline, tratando de responderle de veras su nombre siguiente, siendo una silueta que es incapaz de pronunciar, y cuando habla de su vida en el pueblo de las sombras, en el bosque del trato que hizo. Las palabras emergen de sus labios. Las palabras emergen de sus labios. Las palabras emergen de sus labios, pero se detiene antes de llegar a los oídos de la otra chica. Toda expresión de desaparición del rostro de Isabel y su mirada permanece. Y toda expresión desaparece del rostro de Isabel y su mirada permanece fija. Cuando Adelaide guarda silencio al fin, su vieja amiga sacude la cabeza con rapidez como si estuviera despertando de una ensoñación. Lo siento, le dice amiga más antigua con una sonrisa de disculpa. ¿Qué decías? Con el tiempo aprenderás que puedes mentir y la palabra fluirá como el vino. Le verterá la felicidad y los demás pagarán de la misma manera, pero la verdad siempre le atascará en el extremo de la lengua. Pero era su responsabilidad.
y los demás entregarán de la misma manera, pero la verdad siempre la atascarán con el extremo de las lenguas. Su historia acabará silenciada para todos, como ella misma. Adelaide se encuentra con una taza entre las manos. El tiempo del bebé comienza al borde. Que agarre la carne, que agarre la carne. Que desde que agarre la carne. Acá. Que agarre la carne. La carne pues y el parche para que no se vaya a Comienza a despegar. botarse junto al bebé. Y luego de así, cruzado así. ¿Así? Con tiempo aprenderás que puedes mentir. Así para acá y luego de Sus acá para acá. señora acaba silenciada para todos, salvo para ella misma. Adalyn se encuentra con una taza entre las manos, al mismo tiempo que el bebé comienza a alborotarse. El pueblo más cercano está a 1 hora de camino, dice Isabel, levantando a la niña arropada en mantas. Has venido caminando, ¿verdad? Habla con Adalyn. Bueno, ahora ven para que me eches crema. A la niña probada, has venido caminando, ¿verdad? Habla Adalyn, por supuesto, pero utiliza una voz suave y dulce. En concentración la atención en Sara, respirando su suave pelo. Adalyn debe de admitir que su amiga parece haber nacido para ser madre, demasiado satisfecha como para advertir el interés suscita. ¿Qué vamos a hacer contigo? La arrulla. Oye las poderosas pisadas de unas botas en el camino exterior e Isabel se endereza un poco, dándole a la bebé una palmada en la espalda.
Ese debe ser mi marido, George o Jorge. Adeline conoce bien a George. La besó una vez cuando tenía 6 años, la época en que los niños intercambiaban besos como si fueran las piezas del juego, pero ahora su corazón se acelera por el pánico. Ella se incorpora inmediato mientras la taza golpea la mesa. No es George a quien teme, sino la puerta a la que ocurrirá cuando Isabel se encuentre al otro lado. Agarra a Isabel del brazo de forma repentina y con fuerza, y el miedo se asoma en el rostro de la mujer, pero entonces está recuperando la postura y la acaricia como acaricia la mano de Adeline. No te preocupes, la tranquiliza. Hablaré con él, todo irá bien. Y antes de que Adeline pueda negarse, Isabel le pone a la bebé en brazos y se aleja. Espera aquí, por favor. El miedo delata en su interior, pero Isabel se ha ido. La puerta permanece abierta y las voces suben y bajan del patio trasero, mientras las palabras quedan reducidas a la melodía del viento. Sarah murmura en su abrazo y Adeline se balancea un poco, intentando apaciguarlas ambas. Las niñas se tranquilizan en el instante que se dispone a devolver su canasto. Adeline oye un breve jadeo. Aléjate de ella, es Isabel, y su voz brotando agua intensa con el pánico. ¿Cómo ha centrado? Su temor de madre elimina un abrir y cerrar de ojos cuando cualquier rastro de la bondad cristiana anterior. Tú me has dejado pasar, dice Adeline, y debe aguantarse las ganas de echarse a reír. En el momento no resulta gracioso, sino demencial. Isabel la mira con horror. Estás mintiendo, contesta avanzando hacia ella, pero las manos de su marido sobre el hombro le detienen. Él también ha visto a Adeline, pero piensa que ella, como otro tipo de animal salvaje, como un lobo que se ha colado en su casa. ¿Pretendes hacer nada malo? No pretendía hacer nada malo, dice ella. Entonces vete, le ordena George. ¿Y qué otra cosa puede hacer? Coloca al bebé en el canasto y deja atrás la taza del caldo. La palanga sobre la mesa y su amiga más antigua se apresura a salir del patio, echa la vista atrás y ve a Isabel abrazando a su hija contra el pecho antes de que George bloquee el umbral de la puerta, echando una mano atrás como si fuera Adeline un árbol al que pudiera que talar. Una sombra se cierne sobre su hogar y un instante después él también desaparece. Cierra la puerta y echa el cerrojo del... Adeline permanece ahí plantada y sin saber qué hacer ni dónde ir. Su mente se encuentra llena de surcos suaves y profundos debido al desgaste. Sus piernas se han conducido a este lugar demasiadas veces y también la han alejado de allí. Su cuerpo conduce el trayecto si no baja por este camino y gira a la izquierda. Se topa con su propia casa, que ya ni siquiera es su hogar, a pesar de que sus pies empiezan a moverse en dirección. Sus pies Adeline sacude la cabeza. Se ha dejado de sandalias frente a la chimenea y de Isabel para que secara. Un par de horas apoya en la pared junto a la puerta que se ha permanecido Jorge, de modo que las toma y las empieza a caminar. Sus pies Adeline permanece ahí plantada sin saber qué hacer ni dónde ir. Su mente encuentra llena de surcos suaves y profundos. Debido al desgaste, sus piernas le han conducido a este lugar demasiadas veces y también la han dejado allí. Su cuerpo conoce el trayecto. Si baja por ese camino y gira a la izquierda, se tomará con una propia casa que ya ni siquiera es su hogar, a pesar de que sus pies empiezan a moverse en esa dirección. Sus pies Adeline sacude la cabeza. Se ha dejado las sandalias frente a la chimenea. Isabel para que secara. Hay un par de botas apoyadas en la pared junto a la puerta que permanece en George, de modo que las toma y las comienza a caminar, no hacia la casa donde creció, sino en dirección del río donde empezaron sus oraciones. Ya sea calor y el bochorno impregna el ambiente mientras ella deja caer las botas en la orilla y pertenece a la corriente profunda. El agua fría le corta el aliento. El tiempo del río arremolina alrededor de sus pantorrillas, besando la puerta posterior de sus rodillas, bajando la mirada en búsqueda de su reflejo.
de forma y casi esperando no encontrarla, y deslumbra sobre el cielo detrás de la cabeza, pero ella sigue allí, distorsionada por la corriente. Su cabello y su madre el trenza anterior. Fluye entre la forma salvaje y penetrante de los ojos, se encuentra abiertos de par en par, siente pecas salpicando su piel como manchas de pintura y el miedo de ira rasurando su rostro. ¿Por qué no respondes a mis plegarias? Si sea la voz del sol que resplandece en el arroyo. El río solo se ríe a su manera suave y resbaladiza con el agua burbujeante sobre la piedra. Lucha con los cordones de su vestido de novia y se despoja del adrajo de la humedad en el agua corriente arrastrando la tela y sus dedos ansían soltarlo para dejar que el río se lleve este último vestigio de vida, pero ahora posee demasiado poco para renunciar además. Adeline se sumerge también, despreciándose de las últimas flores de su cabello, jalándose la suciedad del bosque de su piel, sale del agua frío y quebradiza y renovada. El sol le brilla en lo alto y hace calor. Ella deja el vestido sobre la hierba para que se seque y se humedece al lado de la ladera para que la luz del sol le bañe también. Permanece en silencio el vestido y ella uno con un fantasma del otro. Adeline se da cuenta, adiós, al echar la vista hacia abajo, que esto es lo único que posee: un vestido, unas enaguas, un par de botas. ¡Santi, no! Una bota de madera inquieta tomando un plato y comienza a dibujar patrones distraídos y desde la orilla, pero cada trozo de esponja se disuelve con demasiada rapidez como para que sea cosa del río. Dibujando una línea y se ve como una empieza a desaparecer ante la terminada de marca. Terminada de marca. Intenta escribir su nombre, pero su mano se queda inmóvil, atrapada bajo la misma losa que la sujeta del agua. Traza una línea profunda excavando la arena, pero no sirve de nada. A cabo de un instante el susurro desvanece y sollozo disgustando brota de su garganta mientras arroja el palo a lo lejos. Las lágrimas le abrazan el ojo, pero justo entonces oye el movimiento de unos pies pequeños. Al parpadeo encuentra un niño de rostro de rondo de piel. Ella y su hijo de 4 años, Isabel. Adeline solía balancearse en sus brazos. Daba vueltas hasta que ambos se mareaban y cargaban una carcajada. «Hola», saluda al niño. «Hola», contesta ella con voz algo temblorosa. «Henry», llama a su madre y al cabo de unos momentos Isabel aparece en la ladera con un cesto de ropa sucia apoyado en la cadera. Ve a Adeline sentada en la hierba y en la garganta con una mano, pero se le tiende a su amiga sino a su hijo. «Ven aquí», le ordena con los ojos azules fijos en Adeline. «¿Quién eres?», pregunta Isabel, y ella le marca la sensación de ver una colina espinada en el suelo, hundiéndose bajo sus pies, inclinándose hacia adelante mientras el descanso comienza de nuevo. «¿Te has perdido?» «Déjà vu, déjà vu, déjà vu». «¿La has visto?» «Ya conoció, ya vivió, ya han pasado por esto, ya han recorrido ese trayecto, y aún parecido, de modo que Adeline sabe dónde colocar los pies, sabe qué decir, pero las palabras harán flotar la bondad, sabe que si se lo pide de forma adecuada, Isabel la llevará a su casa y la envolvería en sus hombros con una manta, le ofrecería una taza de caldo y todo iría bien hasta que las cosas se tuerzan. «No», contesta, «solo estoy de paso». No son las palabras adecuadas y la expresión de Isabel se endurece. No es propio de una mujer viaje sola y después luego no esté en este estado. «Lo sé», dice ella. «Llevaba más ropa, pero me han robado todo». Isabel palide. «¿Quién?» «Un desconocido en el bosque», contesta, y no se trata de ninguna mentira. «¿Estás herida?» «Sí», piensa profundamente, pero se obliga a sacudir la cabeza y decir: «Sobreviviré». No le queda otra alternativa. Otra mujer debe dejarla colocada en el suelo. «Espera», le dice Isabel de nuevo, amable y generosa. «Ahora mismo vuelvo». Levanta su hijo pequeño en brazos y le vuelve hacia su casa,
Y al instante que desaparece, Adeline recoge su vestido que tiene en el dobladillo todavía aún húmedo y se lo pone. Por supuesto, Isabel volverá a olvidarse de ella. Medio camino de su casa, Annie ignorará la marcha y se preguntará qué ha vuelto sin la ropa. Le echa la culpa a su mente cansada. Cree que le despierte se debe a que tiene que cuidar a 3 niños y el resfriado de la bebé, y volverá al río, y esta vez no habrá ninguna mujer sentada en la orilla, ningún vestido extendido al sol, solo un palo aguantado en la hierba y una linza de lobo homogéneo. Adeline ha dibujado la casa de su familia cientos de veces. Se ha memorizado el ángulo del tejado, la textura de la puerta, la sombra del taller de su padre y la rama del viejo tejo que alza como un zinc en el extremo del patio. Y ahí donde está ahora, escondida detrás del tronco, viendo cómo Máxime está justo en el granjero, viendo a su madre colgar la ropa de cama para que se seque, viendo a su padre cortar un bloque de madera. Capítulo 11. Nueva York, 10 de marzo de 2014. Un frisbee aterriza junto a ella en una hierba. Addie oye el ruido de unas patas a la carrera y abre los ojos a tiempo para ver una enorme nariz negra acercándose a su cara. Antes de que un perro cubra con lengüetazos húmedos, se ríe y se siente pasar los dedos por el grueso pelaje. Agarra al perro con el collar para que no pueda birlarle la boca de papel con un segundo frisbee. Hola, guapo, le dice mientras al otro lado del parque alguien le grita una disculpa. Lanza el frisbee en su dirección y el perro vuelve a salir corriendo. Addie se estremece, completamente despierta de pronto y con frío. Esto es lo malo de marzo. El calor no dura. Durante un breve periodo te hace creer que la primavera ha llegado, lo suficiente como para que te recongeles si estás sentado en el sol. Pero luego la cálida desaparece. El sol se ha movido y las sombras han ocupado en su lugar. Addie vuelve a estremecerse y se levanta del césped sacudiendo los leggings. Debería haber robado unos pantalones más gruesos. Tras meter la bolsa de papel en el bolsillo, se coloca el libro de Fred, bajo el brazo. Abandona el parque, se dirige a este por Union Street y sube hacia el paseo marítimo. A medio camino se detiene ante el sonido de un violín y percata de que las notas están seleccionadas casi fuera piezas de madura. En la acera una mujer descansa sobre el taburete, en el instrumento bajo la barbilla. La melodía es dulce y la letra traslada a Addie, Marshall, Woodsland y Dublín. Un puñado de personas se reúnen para escuchar a la mujer y cuando la canción termina la acercan de llena de suave aplausos y cuerpos se recaudan la marcha. Addie se saca las últimas monedas del bolsillo, las lleva a caer en el estuche abierto y sigue su camino, más ligero y plena. Cuando llega al cine de Cobble Hills, prueba los horarios colgados en el tablón y abre las puertas, acelerando el ritmo mientras cruza el vestíbulo atestado. Hola, saluda Addie, acercándose a un adolescente con una escoba. Creo que me he dejado el bolso en la sala 3. Mentir me resulta sencillo mientras y cuando se escojan las palabras adecuadas. Hace un gesto para dejarla pasar sin levantar la mirada y ella agacha debajo de la cinta del terciopelo de la taquilla. Adentro del oscuro pasillo, mientras su urgencia desvanece con cada paso, un estruendo apagado repita a través de las puertas de la sala de una película de acción. La música de una comedia romántica se filtra en el vestíbulo. Oye, los trozos agudos y graves de las voces, las bandas sonoras retorsan el pasillo y examinan los carteles de próximamente, los letreros móviles que anuncian las sesiones encima de cada puerta. Ha visto cada una de las películas
una docena de veces, pero le da igual. En la sala 5 debe de haber empezado a salir los créditos finales, porque la puerta se abre y una marea de espectadores interrumpe en el pasillo. Addie se escabulle al interior de la sala vacía y encuentra un cubo de palomitas bocado en la segunda fila, junto a una bolita dorada que ensucia el papel pegajoso. Lo recoge y vuelve al vestíbulo, al puesto de venta, y guarda en la cola tras un trío de niñas preadolescentes llenas de al chico que encuentra detrás del mostrador. Se pasa una mano por el pelo despeinado y ligeramente y se escampa un suspiro. Disculpa, le dice. Un niño me ha tirado las palomitas. Sacude la cabeza y la imita, haciéndose eco de su exasperación. ¿Hay algún modo de que puedas cobrarme solo las palomitas en vez del cubo también? Ya se ha metido la mano en el bolsillo como si fuera a sacar la cartera, pero el joven agacha el cubo. No te preocupes, dice mirando a su alrededor. Invito yo. Andy posa una sonrisa radiante. Eres el mejor, le dice mirándole a los ojos. El chico se pone como tomate y balbucea que no pasa nada. De verdad no. Incluso mientras escudriña el vestíbulo en busca de su superior. Tira las palomitas, queda en el cubo y rellena con otras recién hechas, y a continuación se la pasa por encima del mostrador como si tratara de la mercancía de contrabando. Que disfrute de la película. De todos los inventos de los que Addie ha sido testigo, el tren propulsor a vapor, las luces eléctricas, las fotografías, el teléfono, los aviones y los ordenadores pueden que el cine sea su favorito. Los libros son maravillosos, portátiles y duraderos, pero sentarse allí frente a la enorme pantalla, el mundo desvanece y durante unas pocas horas, ella se convierte en otra persona. Sumerge el romance, la ingrata, la comedia y la aventura. Todo ello con imágenes 4K y sonido estéreo. Un silenciosa pasadea le inunda el pecho cuando aparecen los criterios finales. Durante un rato ha flotado libre como una pluma, pero ahora vuelve a tomar conciencia de sí misma y se hunde hasta que sus pies tocan el suelo de nuevo. Para cuando Addie sale del cine son casi las 6 y el sol está poniendo. Se abre camino una vez más a través de las calles arboladas y deja atrás el parque. El mercado ahora está cerrado y los puestos recogidos, de modo que se dirige hacia la mesa verde, en el otro extremo de la avenida. Fred sigue sentado en su silla, leyendo M de Maldad. De pronto que compone la colección de volúmenes se ha modificado un poco. Un espacio vacío ahí donde se ha convenido un libro, nuevo bulto ahí donde se ha añadido otro, cada vez menos luz, y dentro de poco Fred tendrá que recogerlos todo en cajas y subirla una a una 2 pisos hasta que su apartamento de una habitación. Addie se ofrece muchas veces a ayudarlo, pero Fred insiste en hacerlo solo él mismo. Eco de Estelle, tan obstinado como una mula. Addie agacha al lado de la mesa, se levanta con el libro que ha tomado prestado en la mano, como si simplemente se hubiera caído del extremo. Le vuelve a colocar en su sitio. Seguramente no ha alterado el montón y Fred debe de estar inmerso en una parte interesante, porque suelta un gruñido sin mirarla a ella, ni al libro, a la bolsa de papel que le deja encima. Consiente un muffin, un trozo de chocolate. Son los únicos que le gustan. Una mañana le contó a Addie que cuando Candace siempre la regañaba con su afición al azúcar. Decía que la mataría, pero vida es una mierda. Pero la vida es una mierda y tiene sentido del humor muy retorcido, pues ella ya no está y él sigue comiendo porquerías. Por palabra, no las de ella. Son sus palabras, no las de ella. Las temperaturas descienden
y Addie se mete las manos en los bolsillos y desea buenas noches a Fred antes de reanudar su camino, de espaldas al sol poniente mientras su sombra se extiende por delante de ella. Ya anochecido para cuando Abby llega a Hot Wheels, uno de esos locales que parece recrearse en sus estatus de tugurio, una temperatura que ha quedado empañada por el hecho de que se ha convertido en uno de los bares favoritos de los artistas, con que quieren experimentar el ambiente de Brooklyn. Un puñado de personas deambulan por la acera, fumando, charlando y esperando a sus amigos. Addie se detiene un momento entre ellos. Se fuma un cigarro solo para tener algo que hacer, resistiéndose tanto como puede a la fácil seducción de la puerta, a esa sensación familiar de déjà vu que provoca los lugares conocidos. Conoce este camino, sabe hacia dónde conduce por dentro. El hallway tiene forma de botella de whisky, el estrecho suelo de la entrada y la oscura barra de madera que se abre espacio lleno a la mesa y silla. Toma asiento en el mostrador. El hombre tiene a su izquierda, le invita a una copa y ella se lo permite. Deja que lo adivine, dice el hombre. ¿Vino rosado? Y ella se la pasa por la cabeza pidiendo un trago de whisky, solo para ver la expresión de sorpresa en su rostro, pero nunca ha tenido la más mínima inclinación por esa bebida. Siempre ha preferido lo dulce. Champán. El hombre pide la copa y ambos se ponen a charlar hasta que él suena el teléfono y se aleja, y con la promesa de volver enseguida. Ella sabe que no volverá, hecho de agradecer mientras se toma su bebida, y espera que Toby suba el escenario. Toby se siente con una rodilla y levanta para apoyar la guitarra. Esboza su característica sonrisa tímida, casi como si se tratara de una disculpa. Aún no se ha aprendido a apropiarse del espacio, pero ella sabe que al final lo conseguirá. Contempla la pequeña multitud reunida ante la escasez a tocar, y Addie cierra los ojos y se deja llevar por la música. Toca unas cuantas canciones versionadas, una de sus propias tonadas folclóricas, y luego esa melodía. Los primeros acordes flotan a través del hallway, y Addie se encuentra de nuevo en su casa. Está sentado al piano trasteando con las notas. Él está allí, a su lado, cubriéndole los dedos con los suyos. Todo empieza a cuajar a medida que las palabras envuelven la melodía. Se está convirtiendo en suya. Él como un árbol que echa raíces. Toby la recordará sin su ayuda. No a ella, por supuesto, sino la canción de ambos. Terminan los aplausos, reemplazan a la música y Toby se acerca a la barra y pide un ron con cola, pues las copas se salen gratis. Y en algún momento entre el primer sorbo y el tercero la ve y sonríe. Durante unos segundos Addie piensa con esperanza, incluso ahora, que recuerde algo, porque la mira como si la conociera, pero en realidad es simple desea hacerlo. La atracción se asemeja mucho al reconocimiento bajo una luz equivocada. Perdona, dice Toby agachando la cabeza, pero hace siempre que está avergonzado de la manera en la que la agacha esa mañana cuando la encontró en su sala de estar. Alguien le roza el hombro al pasar junto a ella para dirigirse a la puerta del bar. Addie parpadea y el sueño se disipa. No ha entrado, sigue en la calle y si agarro de la conmoción por completo entre los dedos. Un hombre mantiene abierta la puerta. ¿Entras? Addie sacude la cabeza y se obliga a retroceder, alejándose de la puerta, del bar y del chico que está a punto de subir al ascensor. Esta noche no, contesta. La euforia del momento no compensa el descanso posterior. Capítulo 12. Nueva York, 10 de marzo del 2014.
La noche se cierre sobre Adi mientras cruza el puente de La noche se siente sobre Adi mientras cruza el puente de Brooklyn. La promesa de la primavera se ha retirado con una ola y ha sido reemplazable de nuevo por húmedo frío invertable. Se cierra la champán y observa el vaho de su respiración en el aire al ambiente que recorre la larga extensión de Manhattan. Resulta bastante sencillo tomar el metro, pero a Adi nunca le ha gustado encontrarse bajo tierra, donde el aire está cargado y desprende un olor rancio, pues los túneles se parecen demasiado a las tumbas. Quedarse atrapada acaba enterrada viva. Esas son las cosas que aterran a alguien que no puede morir. Además, no le importa caminar, conoce la fuerza de sus propios miembros, disfruta del cansancio que antes aborrecía. Aún así, para cuando llega a Baxter en la calle 56 es tarde. Se le han entumecido las mejillas y nota las piernas cansadas. Un hombre con un abrigo gris ribetea sosteniendo la puerta y la piel de Adi hormiguea ante la recepcionista sacudiendo de la cafetería central mientras accede al vestíbulo de mármol de Baxter. No pierde ni un segundo en dirigirse las puertas abiertas al ascensor y ya se imagina dónde una ducha caliente y metiéndose a la cama cuando el hombre que está detrás del mostrador se levanta del asiento. Buenas noches, la saluda. ¿Puedo ayudarte? He venido a ver a James, contesta sin detenerse. Planta 23. El hombre frunce el ceño. No está en casa. Mucho mejor, dice ella metiéndose al ascensor. Señorita, no puede, las puertas ya están cerrándose. El hombre sabe que no llegará a tiempo, de modo que se da la vuelta y se dirige al mostrador, dispuesto a llamar a seguridad. Y no es lo último que ve Adi antes de que las puertas se cierren del todo entre ambos. Tal vez se lleve el teléfono a la oreja e incluso comienza a marcar el número antes de que el pensamiento aborde su mente. Entonces contemplará el auricular en su mano preguntándose qué estaba pasando y se disculpará profundamente con la voz al otro lado del teléfono antes de volver a hundirse en su silla. El apartamento pertenece a James St. Clair. Se conocieron en una cafetería del centro hace un par de meses. Todas las mesas estaban ocupadas cuando él se acercó a ella con unos mechones rubios asomándose del dobladillo de su gorro del invierno y sus gafas empañadas por el frío. Ese día Adi era Rebecca. Antes de presentarse, James le preguntó si podía sentarse con ella. Vio que estaba leyendo Cherry de Colette y se le arregló para dirigirse un par de frases en francés, bochornosos y macarrónicos. Él se sentó y poco después sus sonrisas agradables dieron lugar a una conversación agradable. Es curioso cómo algunas personas tardan una eternidad en habituarse a situaciones nuevas y otras simplemente entran a todos lados como si estuvieran en casa. Ahora Adi introduce los 6 Jens era así, caía bien al instante. Cuando le preguntó a qué se dedicaba, ella le dijo que era poetista. Una mentira sencilla, pues nunca nadie le había pedido pruebas, y él le contó que estaba buscando trabajo. Ella se tomó el café con calma, de la que fue capaz, pero finalmente se terminó la taza, al igual que él, mientras algunos clientes nuevos daban vueltas alrededor del local como halcones en busca de sitios vacíos. Sin embargo, cuando James empezó a levantarse, Adi la inundó esa vieja y consabida triste. Entonces él le preguntó si le gustaba el helado, y pensar que era enero y el suelo de las calles estaba cubierto de hielo y sal. Adi contestó que sí. Esa vez se pusieron de pie al mismo tiempo. Ahora Adi introduce los 6 dígitos del teclado numérico de la puerta y entra en el apartamento. Las luces se encienden y muestran unos suelos
claros de madera y pulcros. Encima del mármol, cortinas exuberantes y muebles que todavía pertenecen nuevos, una silla de respaldo alto, un sofá color crema, una mesa con libros prolijamente opilados. Se desabrocha y se quita las botas, las deja junto a la puerta y recoge el apartamento, descalza tras arrojar su chaqueta sobre el brazo de una silla. En la cocina se sirve un vaso de merlot. Saca un trozo de queso crujiente de un cajón de la nevera y un paquete de galletas gourmet de la despensa. Se lleva el picnic improvisado a la sala y contempla cómo la ciudad se despliega al otro lado de las ventanales que llega hasta el techo. Addie echa un vistazo a los discos de James. Pone a Will Holiday y acomoda en el sofá color crema, con las rodillas debajo de ella mientras come. Le encanta tener un apartamento como este, una casa propia, una cama, moldeada a su cuerpo, un armario lleno de ropa, un hogar decorado con recuerdos de la vida que ha vivido, las pruebas materiales de su memoria, pero parece no poder aferrarse a nada durante demasiado tiempo, y eso que le ha intentado con ahínco. A lo largo de los años ha coleccionado libros y ha acumulado arte, ha guardado vestidos elegantes con cobres y hechas de llave, pero no importa lo que haga, los objetos siempre desaparecen, se esfuman uno a uno, a toda la vez. Alguna extraña circunstancia en el mero paso del tiempo echan usurpándoselas con Nuevas Orleans. Tuvo un hogar y no le pertenecía a ella. Sí, ambos, pero ella ya no existía. Lo único que no parece poder deshacerse es del anillo. Hubo un tiempo en el que no soportaba la idea de volver a desprenderse de él, un tiempo en el que había llorado su pérdida, un tiempo en el que su corazón anhelaba sostenerlo. Muchas décadas después de la última vez, ahora no tolera su mera visión. Es un lastre desagradable en su bolsillo, un recordatorio involuntario de una pérdida, y cada vez que roza la madera, nota cómo la oscuridad le besa el nudillo mientras vuelve a ponerle la sortija en el dedo. ¿Ves? Ya estamos en paz. Addie se estremece haciendo temblar su copa, y unas gotas de vino tinto salpican el borde y aterrizan como sangre en el sofá color crema. No suelta ninguna palabrota. ¡Ya voy! No suelta ninguna palabrota.
nunca hubiera estado ahí. Annie se levanta y va a darse un baño. Se limpia la mugre de la ciudad, un aceite perfumado, se frota la piel con jabón de $100. Cuando tomó se escurre entre los dedos. Aprende a disfrutar del tacto de las cosas agradables contra la palma de la mano. Vuelve a recostarse en la bañera, inhalando el aroma de la bruma de lavanda y menta. Ese día, James y ella fueron a tomar un helado y se lo comieron dentro de la tienda, las cabezas inclinadas mientras rapiñaba la guarnición de la comida del otro. Él había dejado el gorro de la mesa y lucía sus rizos fruncidos en todo su esplendor. Era un chico muy llamativo. Sí, pero aún así a Addie le llevó un tiempo caracterizarse con las miradas. Estaba acostumbrada a que le echaran ojeadas rápidas. Sus rasgos son áfidos pero femeninos y sus rasgos resplandecen por encima de la comisura de pecas de sus mejillas. Posee una especie de belleza atemporal. Según le han dicho, posee aquello que era diferente. La gente giraba la cabeza, contemplaba fijamente y cuando ella se preguntó por qué, él la miró con alegre sorpresa y confesó que en realidad era actor y que tomaba parte del elenco de una serie que bastaba popular.